El reloj de la pared marcaba las 17:23. El tiempo parecía detenido dentro de aquella vieja casa, donde los muebles acumulaban el polvo de días repetidos. Doña Estela acomodó la taza de té sobre el platillo agrietado, observando la ventana cerrada. El mundo afuera seguía su curso, pero allí dentro todo permanecía inmóvil. La radio chisporroteaba suavemente sobre la mesa de la esquina, luchando por captar alguna emisora, pero ya no importaba. Hacía mucho tiempo que doña Estela no escuchaba música. La última melodía que realmente tocó su corazón fue aquella que bailó junto a su esposo, en un tiempo en el que aún había vida dentro de esas paredes. El teléfono fijo descansaba en silencio, como siempre. El último timbrazo que escuchó fue en la Navidad pasada, cuando su hija llamó apresurada, deseándole felices fiestas entre una conexión defectuosa y la prisa del tiempo. Desde entonces, el aparato era solo otro objeto más en la casa, presente pero inútil. En la repisa, marcos amarillentos sostenían sonrisas congeladas en el tiempo. En aquellas fotos, sus hijos aún eran niños que corrían por el patio, y su esposo, con su sonrisa serena, sostenía una guitarra que nunca más volvería a tocar. Doña Estela suspiró, sintiendo el peso del vacío a su alrededor. El día se apagaba lentamente, y ella sabía que, una vez más, se iría a dormir sin que nadie le deseara buenas noches. Pero aquella noche, algo diferente sucedería, algo que cambiaría para siempre el curso de su soledad. El reloj marcaba las 18:07, cuando doña Estela se levantó con dificultad de la silla. Sus rodillas crujieron, recordándole la edad que cargaba. Caminó hasta la cocina, sintiendo el frío del suelo en sus pies descalzos. Preparar la cena se había convertido en un hábito casi mecánico, pero cocinar solo para ella misma hacía que todo supiera más amargo. Encendió la luz amarillenta de la cocina, que parpadeó unas cuantas veces antes de estabilizarse. El silencio absoluto hacía que cualquier ruido pareciera más fuerte: la tetera sobre la estufa, la cuchara golpeando la porcelana, el crujir de la vieja madera de la casa, pequeños sonidos que antes se perdían entre las conversaciones y las risas de sus hijos. Ahora resonaban, haciendo que la soledad fuera aún más palpable. El plato sobre la mesa era simple: sopa tibia y una rebanada de pan. Sentada sola frente a la comida, doña Estela fijó la mirada en la silla vacía frente a ella. La silla donde, durante tantos años, su esposo se había sentado. Aún podía oír su voz contándole sobre el día, riendo de alguna tontería, tocando su mano bajo la mesa. «Si al menos estuvieras aquí», susurró con la voz temblorosa. El llanto llegó sin aviso. Lágrimas calientes resbalaron por su rostro arrugado, cayendo sobre la sopa intacta. No era solo nostalgia, era el peso de todo lo que se había ido, la sensación abrumadora de no tener a nadie más. Afuera, la noche se adueñaba de la ciudad. A través de las rendijas de las cortinas, la luz de los faroles iluminaba la sala, proyectando sombras fantasmales en las paredes. Doña Estela suspiró, tratando de recomponerse. Se levantó, dejó el plato a un lado y caminó hasta la puerta principal. Giró la llave lentamente y abrió un pequeño espacio mirando hacia la calle. Las casas vecinas estaban iluminadas. La familia de al lado cenaba reunida. Podía verlo a través de la ventana abierta. Los niños jugaban en el patio de la casa de enfrente, sus risas rompiendo la monotonía de la noche. El mundo seguía su curso, indiferente a su ausencia. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la esquina de la calle, un hombre estaba parado, mirándola fijamente. El corazón de doña Estela se aceleró. Entrecerró los ojos, intentando reconocer la figura. El hombre no se movía, solo la observaba. Un escalofrío recorrió su espalda.
No era común ver extraños por allí, y menos a esa hora. Por un instante sintió un miedo irracional, pero algo dentro de ella también susurró otra posibilidad. Sería solo un desconocido, o alguien del pasado, regresando para llenar su vacío. El corazón de doña Estela latía con fuerza dentro de su pecho. La calle estaba desierta, salvo por la figura inmóvil en la esquina. El hombre parecía estar esperando algo, o a alguien. Cerró la puerta con cuidado, pegando el oído a la madera. El silencio del exterior solo aumentaba la angustia dentro de ella. Respiró hondo y trató de apartar la paranoia. Tal vez solo era un vecino, tal vez alguien esperando un taxi, tal vez... Toc, toc, toc. 3 golpes ligeros en la puerta interrumpieron sus pensamientos. El cuerpo de doña Estela se quedó inmóvil. No recibía visitas. La última persona que había tocado esa puerta había sido el cartero, semanas atrás. ¿Quién podría ser ahora, a esa hora de la noche? Tragó saliva, giró la llave con cautela y entreabrió la puerta. El hombre de la esquina ahora estaba allí, frente a ella. «Buenas noches», dijo él con un tono amable. Era un hombre delgado, vestido con un abrigo oscuro y una boina gastada. Su rostro, parcialmente cubierto por la tenue luz del poste, le resultaba extrañamente familiar, pero doña Estela no lograba identificar el motivo. «Buenas noches, ¿puedo ayudarle?». Su voz salió temblorosa. El hombre vaciló un instante antes de hablar. «Disculpe la molestia. Estaba por aquí y... bueno, conocí a su esposo, el señor Antonio». El aliento de doña Estela se detuvo por un momento. Antonio. Un nombre que no escuchaba de labios de nadie desde hacía tanto tiempo. «¿Usted conoció a Antonio?». Su voz fue apenas un susurro. El hombre esbozó una leve sonrisa y asintió. «Sí, hablaba mucho de usted. Pensé que tal vez sería bueno pasar por aquí». Doña Estela abrió un poco más la puerta, aún desconfiada, pero algo dentro de ella le impedía cerrársela en la cara a aquel desconocido. «¿Cuál es su nombre?». El hombre volvió a dudar antes de responder. «Francisco, pero todos me llamaban Chico». El nombre retumbó en la memoria de doña Estela como un trueno. Su esposo solía mencionar a un chico, muchos años atrás, un amigo de juventud, alguien que lo había acompañado antes del matrimonio, pero que con el tiempo se había desvanecido. «Chico», repitió ella, casi para sí misma. El hombre volvió a sonreír. «¿Puedo pasar?». La petición hizo que un escalofrío recorriera la espalda de doña Estela. Miró hacia la calle desierta y luego al hombre que tenía enfrente. Algo dentro de ella le decía que ese momento era importante, que aquella noche cambiaría algo. Y entonces tomó una decisión. «Pase». Y al girar la llave y abrir la puerta, doña Estela ni siquiera imaginaba que aquel encuentro desenterraría secretos ocultos durante décadas. Doña Estela condujo a Chico hasta la sala, donde la penumbra hacía que el ambiente pareciera aún más melancólico. La tenue luz de la lámpara iluminaba los muebles envejecidos, las fotografías cubiertas de polvo y los recuerdos que parecían haberse impregnado en las paredes de aquella casa. Chico se sentó lentamente en el sillón donde Antonio solía descansar después de la cena. Estela sintió un nudo en el pecho al verlo allí, como si el pasado se mezclara cruelmente con el presente. «¿Quiere un té?», preguntó casi por reflejo. Chico sonrió levemente. «Si no es mucha molestia». Ella se levantó, fue hasta la cocina y encendió el fuego bajo la tetera. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba las tazas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué quería? ¿Y por qué, después de tantos años, había decidido aparecer? Cuando regresó a la sala, encontró a Chico observando atentamente las fotografías en la estantería. «Hermosa familia», dijo él, tomando un portarretratos donde Antonio sostenía a sus hijos cuando aún eran pequeños.
Doña Estela se sentó y colocó las tazas sobre la mesita. Usted dijo que conoció a mi esposo, pero nunca escuché mucho sobre usted. Antonio solo mencionaba a un chico de vez en cuando, como un amigo de la juventud. Chico pasó la mano por el rostro, como si eligiera con cuidado sus palabras. Fuimos amigos, sí, más que eso. Antonio y yo crecimos juntos, casi como hermanos. Él confiaba en mí y yo en él. Doña Estela se inclinó hacia adelante, intrigada. Entonces, ¿por qué desapareció? Chico suspiró, removiendo la cuchara en el té sin llegar a beberlo. Porque traicioné esa confianza. El aire en la sala pareció volverse pesado. Doña Estela sintió un nudo en la garganta. ¿De qué estás hablando? Chico cerró los ojos por un instante antes de mirarla. Hay algo que usted no sabe, doña Estela. Algo que Antonio nunca tuvo el valor de contarle. El corazón de ella comenzó a latir más rápido. Dilo de una vez. Él respiró hondo. Antes de que ustedes se casaran, Antonio amaba a otra mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Estela sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Eso no puede ser verdad. Antonio siempre me amó. Su voz se quebró. Chico asintió lentamente. Sí, él la amó. Pero antes de usted, amó a alguien con la misma intensidad. Y esa mujer era mi hermana. El impacto hizo que doña Estela llevara una mano al pecho. ¿Tu hermana? Marina. Tenían planes de huir juntos. Pero algo sucedió. Algo que lo cambió todo. Doña Estela apenas podía respirar. ¿Qué pasó? Chico bajó la mirada, como si cargara el peso de un secreto guardado por décadas. Yo fui el responsable de su separación. Un escalofrío recorrió el cuerpo de doña Estela. Sus manos apretaron la taza de té, buscando algún tipo de estabilidad en medio de la tormenta que se desataba dentro de ella. La confesión de Chico parecía imposible, como si alguien hubiera reescrito la historia que ella había creído vivir toda su vida. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz salió baja pero firme. Chico la miró con una tristeza profunda en los ojos. Parecía un hombre consumido por fantasmas del pasado. Antonio y Marina se amaban de verdad, doña Estela. Planeaban escapar juntos, dejarlo todo atrás. Pero mi familia jamás lo habría permitido. Marina era la hija mayor, la esperanza de la casa. Y Antonio, bueno, él solo era un joven sin muchas posesiones, sin un futuro claro. Mi padre prohibió rotundamente ese romance. Doña Estela escuchaba en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Antonio nunca había mencionado a Marina, ni siquiera había insinuado otro amor antes de ella. Entonces, ¿qué ocurrió? Susurró. Chico bajó la cabeza. Mi padre hizo todo lo posible para separarlos, pero Marina era determinada. Habría huido si no hubiera sido por mí. Respiró hondo, cerrando los ojos como si reviviera la escena en su mente. Yo la amaba, doña Estela, tal vez de una manera equivocada. Pero la amaba, y cuando supe que planeaba escapar, hice lo impensable. Doña Estela sintió el estómago dar un vuelco. ¿Qué hiciste? Chico levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Mentí. Le dije a Antonio que Marina había cambiado de opinión, que ya no quería verlo. Inventé que lo despreciaba, que nunca lo había amado de verdad. El aire desapareció de los pulmones de doña Estela. ¿Los separaste con una mentira? Chico asintió, visiblemente consumido por el arrepentimiento. Antonio era un hombre orgulloso. Me creyó, sufrió en silencio y se alejó. Y Marina nunca entendió por qué él no apareció la noche en que debían huir. Lo esperó durante horas, luego días, pero Antonio nunca volvió. Las palabras de Chico eran como cuchillas cortando la realidad que doña Estela conocía. ¿Y qué fue de Marina? Chico se pasó las manos por el rostro, como si intentara ahuyentar un peso insoportable. Se enfermó,
No comía, no dormía, solo quedó una sombra de lo que era, hasta que un día mi madre la encontró en su habitación, con un frasco de pastillas vacío junto a la cama. El impacto fue como un golpe en el pecho para doña Estela. ¿Ella se quitó la vida? Chico asintió con la cabeza, tragando saliva. Nunca le conté la verdad a nadie. Mi padre hizo todo lo posible por ocultar el escándalo y Antonio siguió adelante, hasta que un día la conoció a usted y aprendió a amar de nuevo. Las lágrimas de doña Estela caían sin que ella lo notara. Él nunca supo que ella murió por su causa. Chico negó con la cabeza lentamente. No. Vivió creyendo que Marina simplemente tomó otro camino, igual que él. El silencio entre los dos era abrumador. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó ella con la voz entrecortada. Chico sonrió con tristeza. Porque no quiero llevarme este peso a la tumba, y porque, después de tantos años, necesitaba mirar a los ojos a la mujer que Antonio eligió amar después de perder a Marina. Doña Estela no sabía qué decir. Todo lo que creía cierto se desmoronaba frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola en su dolor. La confesión de Chico flotaba en el aire como una sombra pesada. Doña Estela se sentía mareada, como si su mundo entero hubiera sido arrancado de su lugar. Se levantó lentamente, sin decir nada, y caminó hasta la ventana. Miró hacia la calle desierta, las luces de los postes reflejándose en el asfalto húmedo. Su Antonio, su marido, el hombre con quien construyó una vida entera, crió hijos, compartió noches frías y mañanas soleadas. ¿Cómo pudo llevar un amor perdido en el pecho sin mencionarlo nunca? «Deberías irte», murmuró sin volverse. Chico suspiró detrás de ella. «Lo entiendo». «No, no lo entiendes», se giró y su voz estaba cargada de dolor y rabia. «Destruiste sus vidas. Le robaste a Antonio su elección, le arrancaste a Marina y la arrojaste a un destino que ella nunca quiso». Chico bajó la cabeza, avergonzado. «Lo sé, y he pasado toda mi vida tratando de lidiar con eso». Doña Estela se pasó la mano por el rostro, intentando contener las lágrimas. «Amé a Antonio con todo lo que tenía, pero ahora ya no sé quién era él». Chico levantó la mirada y su expresión era de genuina tristeza. «Era un hombre que eligió amarte, que encontró en ti una segunda oportunidad». Ella soltó una risa amarga. Una segunda oportunidad basada en una mentira. El silencio se extendió entre ellos. Lo único que se oía era el tic-tac lento del reloj en la pared. «¿Qué quieres que haga con esta información, Chico?». Cruzó los brazos, intentando mantener su voz firme. «Que pase el resto de mis días sabiendo que fui solo un remiendo en la vida del hombre que amé. Quiero que sepas la verdad, que, a pesar de todo, fuiste la razón por la que siguió adelante». Doña Estela cerró los ojos, intentando asimilarlo todo. Antonio siempre había sido un buen esposo, un buen padre. La miraba con un cariño genuino, le tomaba la mano con ternura, le susurraba palabras dulces antes de dormir. ¿Había sido todo una mentira? ¿O el amor que construyeron seguía siendo real a pesar del pasado? Cuando abrió los ojos, Chico ya estaba de pie, acomodándose el abrigo. «No espero tu perdón, doña Estela. Solo quería que alguien lo supiera». Caminó hasta la puerta y, antes de salir, se detuvo. «Lo siento, de verdad». Y entonces se fue. Doña Estela se quedó allí, de pie en medio de la sala, sintiendo cómo el silencio volvía a llenar cada rincón de la casa. Pero esta vez no era solo la soledad lo que la envolvía, era la presencia de un pasado que nunca murió. Miró la estantería, donde una foto de Antonio sonreía. Tocó el vidrio con delicadeza. «¿Fuiste feliz, mi amor? ¿O solo intentaste serlo?». La respuesta no llegó.
solo el eco de la soledad, que ahora pesaba más que nunca. El silencio de la casa parecía aún más denso aquella noche. Doña Estela se sentó en el sillón, sosteniendo una de las fotos antiguas de Antonio. Su sonrisa, congelada en el tiempo, parecía cargar secretos que ella nunca imaginó. Pasó sus dedos arrugados sobre el vidrio polvoriento y susurró: «¿Qué más nunca me contaste, Antonio?». No hubo respuesta, solo el crujido del viento contra las ventanas. Pero algo dentro de ella ardía, un deseo de entender mejor al hombre con el que había compartido su vida. Se levantó lentamente y caminó hasta el armario de la habitación. Entre sábanas dobladas y cajas viejas, encontró una maleta de cuero gastado que Antonio guardaba con cuidado, pero que nunca abría. Sus manos temblaban al desabrochar las hebillas. Dentro de la maleta había ropa antigua, un reloj roto, un pañuelo con las iniciales M, F, bordadas. «Marina Ferreira», pensó, sintiendo un nudo en el pecho y un pequeño fajo de cartas atadas con un cordel descolorido. Con el corazón acelerado, doña Estela tomó las cartas y desató el nudo. El papel amarillento y frágil exhalaba el aroma del tiempo. La primera carta estaba fechada 2 meses antes de su boda con Antonio. «Mi querida Marina, escribo estas palabras con el corazón pesado. Me han dicho que ya no me amas, que has seguido adelante. Intento aceptarlo, pero mi pecho se niega a creerlo. Aún siento el aroma de tu perfume en el viento. Aún escucho tu voz llamando mi nombre. Si todo esto fue un error, dímelo tú misma. Pero si todavía queda algo en tu corazón por mí, dímelo ahora. Si me lo pides, volveré. Siempre volveré por ti. Para siempre tuyo, Antonio». El papel se escapó de los dedos temblorosos de doña Estela. Él nunca supo la verdad. Nunca escuchó de Marina que ella aún lo esperaba. Antonio se casó con Estela creyendo en una mentira. Su pecho se apretó con un dolor que no era solo suyo. Era de Marina, de Antonio, de una historia que nunca tuvo la oportunidad de existir. Doña Estela tomó otra carta, esta vez sin fecha. «Marina, a veces, cuando miro a Estela dormida a mi lado, me pregunto si estás bien, si encontraste la felicidad. Sé que no debo pensar en ti, pero hay noches en las que los sueños me llevan de vuelta a nuestro tiempo. Amo a Estela, sí, pero a veces me pregunto, ¿y si?». La carta cayó al suelo y un sollozo escapó de la garganta de doña Estela. Su esposo la amó, pero nunca dejó de amar a Marina, y ahora no había nadie a quien confrontar, ningún Antonio para responder, ninguna Marina para escuchar, solo ella y un puñado de cartas que nunca llegaron a su destino. Las tomó todas, apretándolas contra su pecho, y lloró. Lloró por Marina, por Antonio, por ella misma. Lloró por el amor que pudo haber sido y por el amor que, de alguna manera, aún fue real. Afuera, la noche seguía su curso, pero dentro de aquella casa, el pasado finalmente encontraba descanso. El sol de la mañana entró tímidamente por la ventana entreabierta, iluminando la habitación con un tono dorado y suave. Doña Estela seguía sentada en el suelo, las cartas de Antonio esparcidas a su alrededor. Sus ojos estaban hinchados, pero ya sin lágrimas. Sentía un cansancio profundo, como si décadas de emociones hubieran caído finalmente sobre ella. Se levantó lentamente, recogió las cartas y las guardó en la maleta de cuero. No sabía qué hacer con ellas. ¿Quemarlas? ¿Tirarlas? ¿Guardarlas y fingir que nunca las había leído? Ninguna opción parecía correcta. Con pasos lentos, caminó hacia la sala. El reloj en la pared marcaba las 9:15. Por primera vez en mucho tiempo, doña Estela sintió que necesitaba salir de aquella casa. Se puso su abrigo, tomó su bolso y salió.
El aire fresco de la mañana la envolvió, trayendo un leve alivio al peso que llevaba en el pecho. Caminó hasta la plaza del barrio, donde hacía años que no ponía un pie. Los mismos árboles, los mismos bancos, pero todo parecía diferente ahora. Eligió un banco bajo la sombra de un árbol y se sentó. Observó a las parejas caminando de la mano, a los niños jugando, al mundo seguir su curso sin notar la tormenta que había dentro de ella. Entonces notó una figura familiar acercándose. Chico. Se detuvo frente a ella, dudoso. ¿Puedo sentarme? Doña Estela hizo un leve gesto con la cabeza. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Solo dos ancianos, cargando el peso de un pasado que no podía cambiarse. «Encontré las cartas», dijo ella, sin mirarlo. Chico bajó la vista. «Me lo imaginé». Él nunca lo supo, Chico. Nunca supo que Marina lo esperó. Chico suspiró, pareciendo más viejo que nunca. Y yo nunca supe que él le escribió. El viento agitaba las hojas de los árboles, esparciendo pequeños remolinos de polvo por el suelo. «Debería odiarte, ¿sabes?», murmuró doña Estela. «Destruiste vidas». Chico asintió. «Lo sé». Ella respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. «Pero también creo que, de alguna forma, necesitaba saberlo». Chico giró el rostro para mirarla, sorprendido. Aun cuando dolió, ella rió sin humor. «Duele, pero también me liberó». Los dos permanecieron en silencio, observando el movimiento de la plaza. «¿Qué harás ahora?», preguntó Chico. Doña Estela se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, deje de esperar algo que nunca va a volver». Chico sonrió levemente. «Suena como un buen comienzo». El tiempo pasó lentamente, y por primera vez, doña Estela notó que no se sentía tan sola. El pasado aún existía. El dolor, las ausencias, todo seguía ahí. Pero de alguna manera, la soledad parecía un poco menos cruel. Miró a Chico y con un gesto tímido, tomó su mano arrugada. Él no dijo nada, solo la apretó de vuelta. Y juntos, en silencio, observaron cómo la vida continuaba. Cuando la soledad aprieta, a veces todo lo que necesitamos es una verdad, por más dolorosa que sea. La historia de doña Estela nos mostró que el pasado puede atormentarnos, pero también puede liberarnos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Ahora te invito a ver el próximo video que está apareciendo en la pantalla. Es una historia tan profunda como esta, que podría cambiar tu forma de ver la vida. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.